La reconstrucción de las migraciones humanas es posible gracias a la información que aportan varias disciplinas. El estudio de la diversidad genética de las poblaciones humanas actuales nos revela cuáles han sido los acontecimientos demográficos y movimientos migratorios pasados que han dejado una huella en nuestro genoma. El conocimiento de los movimientos migratorios en tiempos prehistóricos nos permite comprobar hipótesis propuestas por otras disciplinas científicas. Igualmente, la distribución de la diversidad genética en el futuro dependerá en gran parte de las intensas migraciones humanas actuales, facilitadas por los avances tecnológicos. A diferencia de la gran mayoría de los organismos vivos, los humanos somos una especie cosmopolita, dispersa por todo el planeta y adaptada a una gran diversidad de hábitats. Esta extensa geográfica ha sido fruto de una serie de migraciones y mezclas de poblaciones que han tenido lugar en un periodo de tiempo relativamente corto en tiempos evolutivos. Actualmente existe un consenso de varias disciplinas sobre el origen africano y reciente de nuestra especie. Los datos paleontológicos y arqueológicos sitúan los yacimientos más antiguos de los humanos al este de África, e incluso la lingüística, basada en diversidad de fonemas, apunta a algunas lenguas de grupos cazadores recolectados del sur del continente como las más antiguas. En este sentido, los datos genéticos apoyan, sin ningún tipo de duda, el origen de los humanos en África. Nuestro genoma, el conjunto de ADN en forma de cromosomas que contienen los núcleos de nuestras células, es portador de la información de cómo generar las estructuras y funciones necesarias de nuestro organismo. La replicación y transmisión de nuestro genoma no son perfectas y de forma azarosa se producen pequeños errores que llamamos mutaciones o cambios, que vamos acumulando de generación en generación y que dan lugar a diversidad en los individuos. Los individuos, las poblaciones y la especie humana en general vamos almacenando estos cambios en nuestros genomas a lo largo del tiempo. Esta es la idea subyacente de lo que se ha llamado el reloj molecular. Las mutaciones se van produciendo a lo largo del tiempo y cuanto más tiempo pase a partir de la separación de un grupo de individuos, de poblaciones o de especies, más diferencias genéticas habrá entre ellos. El estudio de estas variantes genéticas de nuestro genoma ha demostrado que las poblaciones africanas actuales presentan más variantes, más diversidad genética que el resto de las poblaciones humanas. Gran parte de la diversidad en poblaciones no africanas es un subconjunto de las variantes que encontramos en el continente africano. Estos resultados abonan la llamada teoría de la salida de África, Out of Africa, protagonizada por los humanos, que representa la primera gran migración. Esta teoría afirma que el origen de nuestra especie se sitúa en algún punto del continente africano hace unos 200.000 años y que tras un periodo de diversificación, de acumulación de mutaciones en estas poblaciones, una parte de esta diversidad migró fuera del continente y fue colonizando el resto del planeta. Comparando los genomas de poblaciones africanas y no africanas y siguiendo el razonamiento del reloj molecular, podemos estimar cuánto tiempo ha debido pasar para que se acumulen estas diferencias, y los resultados nos muestran que la separación entre estos grupos tuvo lugar hace unos 45.000 a 60.000 años. Podemos concluir que la primera gran migración de los humanos, aquella que llevó a algunos individuos a salir del continente de origen, se sitúa en tiempos paleolíticos, cuando los humanos nos distribuimos en pequeños grupos de cazadores-recolectores.
La deriva genética ha provocado que muchas variantes no se distribuyan aleatoriamente en las poblaciones humanas, sino que exista una clara estructura geográfica. La menor diversidad genética en poblaciones fuera de África se explica como resultado de un efecto fundador. Un pequeño grupo portador de un subconjunto de variantes africanas salió del continente y ocupó el resto de territorios. Midiendo la diversidad genética de estas poblaciones, hemos podido establecer que esta primera gran migración fuera de África supuso un descenso drástico de la diversidad genética del grupo migrante, debido a una reducción del número de individuos que salieron del continente. Este grupo que abandonó África hace promedio 50.000 años no sobrepasaba los 1.000 o 2.500 individuos y, sin embargo, sus descendientes colonizaron las diferentes regiones del planeta. La deriva genética, el hecho de que por azar se perdiesen algunas variantes genéticas originales y que otras rápidamente aumentasen de frecuencia en las poblaciones, ha hecho que muchas variantes y la combinación de estas a lo largo del genoma no se distribuyan aleatoriamente en las poblaciones humanas, sino que exista una clara estructura geográfica. Muchas variantes genéticas se restringen a poblaciones de áreas geográficas concretas, lo que nos ha permitido trazar un mapa geográfico de cómo se han ido distribuyendo. Es lo que llamamos filogeografía. El paradigma de esta estructura geográfica ha sido el estudio de los fragmentos de nuestro genoma que nos recombinan, los que heredamos directamente de nuestro padre, el cromosoma Y, o de nuestra madre, el ADN mitocondrial, sin intercambio genético del otro procreador. Las migraciones más recientes y las mezclas de poblaciones. Una vez ocupados todos los continentes, se han producido otros cambios, movimientos demográficos más recientes, favorecidos por cambios climáticos o innovaciones tecnológicas. Las migraciones humanas actuales son muy intensas, con grandes mezclas poblacionales que están favoreciendo la homogeneización de la diversidad genética humana. Podemos, por ejemplo, detectar diferencias sexuales en la mezcla de individuos, como es el caso de la población cubana, donde los genomas uniparentales actuales muestran que esta mezcla se produjo principalmente entre hombres europeos, mujeres amerindias y africanas, como resultado de la dominación europea y la esclavitud. Muchas gracias.